Ok, boa tarde. Eu vou falar de modelos de nicho ecológico, que también pueden ser llamados modelos de distribución de especies. Y estos modelos, o que hacen que podemos saber como dónde que encontrarse una especie. Entonces, lo importante es como pensar o espacio geográfico, como dónde en la Tierra podemos encontrar una especie eh, y dónde en espacio ambiental también. Entonces, ¿cuáles son las características, por ejemplo, de clima en que especies se encuentran? Y, um, y, um, y es frecuente que queremos saber algo sobre la distribución de las especies, como, y cómo es que estimamos esa distribución, dónde es que podemos saber, queremos saber dónde podemos encontrar una especie realmente. Ok, vamos a hablar un bocadillo más. Por ejemplo, un mapa de la distribución de un camaleón y que se encuentra al sur de Portugal. Y, aquí en Cor Púrpura tenemos datos sobre los locales donde las especies fueron encontradas en un determinado momento. Y en verde tenemos una estimativa da área de distribución alargada de especie. Mas, ¿será que a especie se encuentra efectivamente en ese local? Porque estas distribuciones son semejantes, mas no son idénticas. Entonces, ¿cómo que se pasa dos registros observados en cor púrpura a los intervalos más amplios que ocurre verde? Y así es que, bueno, precisamos de un modelo para hacer eso, para hacer como, entonces, si la especie fue encontrada en este espacio de corpúrpura, podemos saber cuáles son las características de estos lugares y después hacer un modelo para poder ampliar la distribución y saber más como una estimativa de distribución alargada de las especies. Okay. Algo importante para saber es que hay diferentes tipos de modelos. Tenemos modelos correlativos y tenemos modelos mecanicistas. Entonces, los modelos correlativos asumen que las distribuciones actuales de las especies constituyen un buen indicador de las necesidades ecológicas. Entonces, podemos pensar que las características de temperatura, etcétera, donde está una especie, son bueno, son un indicador de sus necesidades ecológicas. Mas los modelos mecanicistas no se basan en registros de ocurrencias observadas, mas requieren como datos fisiológicos. Y la gran mayoría de la literatura utiliza modelos correlativos, y o que vamos a utilizar aquí también. Y estos modelos son los más fáciles de utilizar y precisamos de conocer la ocurrencia y los factores climáticos, mas no precisamos, por ejemplo, de datos fisiológicos. Y ocurrencia y factores climáticos, información que es más fácil de obtener. ¿Ya? Ahora, ¿qué factor determina la distribución de una especie? Entonces, tenemos tres factores muy importantes. Tenemos factor biótico, que puede ser, por ejemplo, el alimento, como la presa de una especie, o puede ser también como una árbol específica, vegetación específica. Y tenemos también o factor abiótico, por ejemplo, o clima, que una especie puede estar distribuida ah, no sé, si la temperatura máxima es de 30 grados, más si es más alto, entonces ya no puede vivir lá. Y por último, tenemos el movimiento. Entonces, el movimiento relacionado con la historia de las especies. Entonces, básicamente, ¿cuáles son las áreas para donde una especie se puede efectivamente deslocar? Entonces, tenemos un área donde podríamos tener a los factores bióticos que una especie precisa y después un área más pequeña donde los factores bióticos y abióticos eh,
que una área donde tenemos os factores bióticos e abióticos que a espécie precisa, mas se, por exemplo, a espécie não pode deslocar-se para essa área, então a espécie não vai, não pode viver lá. Então, por isso também é um movimento importante, porque tem que ter a oportunidade de deslocar-se para as condições bióticas e abióticas preferidas da espécie. Agora vamos a tentar entender como funcionam esses modelos. Então, temos o espaço geográfico e o espaço ambiental, ok? Então, por exemplo, esta é latitude e longitude de uma espécie e temos três círculos onde temos as características abióticas, que é uma espécie eh, adecuada para una especie, la que prefiere de una especie. Mas, por ejemplo, tenemos aquí los símbolos de maíz, son los registros de ocurrencia de especies conocidas. Y en cor cinza, a área de distribución ocupada, área de distribución real de las especies. Entonces, tenemos cosas diferentes. Tenemos una área donde las características ambientales podían ah, a espécie poderia viver, mas, por exemplo, nesta parte de círculo C, não vive e pode ser por, não sei, um rio ou uma montanha ou alguma coisa onde por movimento a espécie não pode chegar para este lado, ok? Mas também temos, por exemplo, o espaço aqui A, onde não temos registros de ocorrência, mas se é a área de distribuição ocupada por espécie. Só que ainda não, ninguém foi lá para registrar a espécie. Agora, para poder esto en espacio ambiental, vamos a tomar, por ejemplo, las características de este punto de que encontramos a especie y digamos que tenemos a temperatura y tenemos a precipitación de este punto geográfico. Entonces, podemos ponerlo ahora en espacio ambiental y vamos a decir que esto, por ejemplo, temperatura y precipitación. Entonces, vamos a poner temperatura de 15, precipitaciones 0. Bueno, 10, y vamos a poner en espacio ambiental. Entonces, temperatura 0, 10 y precipitación 0, 10. Perfecto. Aquí. Ahora, a temperatura de este punto, 20 y precipitación 15. No sé, cualquier cosa. Entonces, vamos a tomar cuáles son las variables ambientales de cada punto de ocurrencia de las especies y ponerlos en espacio ambiental. Pueden ser dos variables, pueden ser más variables, ¿ok? Mas eso es o que tenemos que hacer primero, como poner estas especies, características ambientales en espacio ambiental y con esto podemos crear un, de nuevo, nicho fundamental que sería con los límites máximos posibles, más en Corsinsa el espacio de nicho ocupado, que realmente la especie puede encontrarse lá. Okay. Agora, para construir un modelo, precisamos, como já dijimos, de as ocorrências das espécies, então, como onde é que estão as espécies, mas precisamos também de as variáveis ambientais. Então, podemos ter, como diz, como, clima, temperatura, precipitação, hábitat, tipo de solo, diferentes variáveis ambientais, e o que vamos a fazer é que vamos a crear de cada punto de ocurrencia de las especies, vamos a tomar a información de terreno, de clima, de precipitación, lo que queremos y ponerlos en un mapa. Y lo que el modelo va a hacer es que va a mostrar cuáles son las áreas con condiciones ambientales semejantes a aquellas donde ya encontramos a especie. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí cor púrpura, una alta
predice que seguramente a especie pode ser encontrada aqui, mas não pode ser encontrada, ou há baixa probabilidade de ser encontrada em cor amarelo. Mas esto não está a dizer como tenho toda certeza que há uma espécie aqui. Não podemos dizer isso. Só está a dizer este modelo quais são as áreas com condições ambientais, dependendo das variáveis ambientais que utilizamos. Então, quais são áreas com essas condições ambientais semelhantes àquelas onde já encontramos a espécie. Isso é o que o modelo faz, ok? E depois, com essa informação, se vamos de novo como a espaço geográfico, temos, temos ainda como a distribuição das espécies, passamos para o espaço ambiental y el modelo de nicho ecológico va a entender como dónde que a especie encontrada, va a perceber cuáles son las condiciones ambientales, las variables ambientales donde puede ser encontrada la especie y después podemos de nuevo poner sobre o espacio geográfico. Então, poner as expressões do modelo sobre espaço geográfico. Por exemplo, aqui faz muito bom trabalho porque está selecionando quase toda a área onde a espécie se encontra en este círculo 1. Y también, por ejemplo, dice que en el círculo 2 es posible encontrar a especie. Entonces, si o que queremos ir a una área que no tiene registros de ocurrencia, pero que podemos encontrar especie, este modelo sería muy bom para hacer eso, para encontrar áreas donde no tenemos registros de ocurrencia. Mas si vamos para un lugar, vamos a encontrar a especie, ¿ok? Mas también este modelo puede servir como, por ejemplo, aquí, en círculo número 3. Y realmente, si lembramos, en este círculo, la especie no tiene ocurrencia, no vive aquí. Mas, al parecer, con este modelo podemos ver que las características ambientales en círculo 3 son similares a donde vive especie. Y eso puede ser útil, por ejemplo, para especies invasoras. Entonces, podemos, por ejemplo, si sabemos que no viven en el círculo 3 porque hay algo geográfico y no pueden llegar lá, podemos saber que si una especie invasora elevada para el círculo 3 es posible que la especie va a vivir lá y comenzar a ser una especie invasora no círculo 3. Entonces, siempre es importante saber bom, cuál es la pregunta ujú, y sí, porque puede ayudar para diferentes, los modelos pueden ser utilizados para diferentes funciones, mas hay que saber qué queremos hacer. Algo muy importante que tenemos que pensar también son los problemas con extrapolación, que es la utilización de un modelo para hacer previsiones de valores ambientales que están para além do intervalo dos dados utilizados para calibrar un modelo. ¿Y qué significa esto? Que, por ejemplo, si nos tenemos si esto es riqueza de especies, ¿ok? Y esto es temperatura. Entonces, aquí tenemos ocurrencias en los círculos pretos. Entonces, sabemos que entre más temperatura, más riquezas de especies. Mas lo real es que después de cierta temperatura, a especie empieza a bajar y no puede vivir como después de los, no sé, 40 grados o cualquier cosa. Mas, si tenemos un modelo que nada más tenemos esta información y después queremos saber qué va a pasar con la especie cuando llega a 40 grados,
Hay a veces que como no teníamos información suficiente, o modelo puede decir como, oh no, a especie va a vivir muy feliz ainda até 40 grados, mas é falso. Então, hay que siempre estar a pensar como si tienen sentido los modelos, ¿ok? No, no puedes como nada más enviar todos los datos sin pensar qué puede pasar con esos datos. Por ejemplo, si estamos de nuevo a hacer un modelo como camaleón, imagina que solo tenemos dados de Portugal y queremos saber dónde, cuál es la distribución de especie no resto del mundo, mas estaríamos a perder muchos dados y no vamos a poder hacer esto muy bom porque las temperaturas máximas o el clima de Portugal es muy diferente que o clima de Marruecos. Y bueno, hay que pensar eso, si tenemos como suficientes datos para crear modelos reales. Ahora, hablando de datos, vamos a hablar de los datos biológicos para modelación de la distribución de especies. Empecemos por, ah, bueno, diferentes fuentes. Hay fuentes de datos sobre distribución de las especies y podemos hacer como recolección de datos no campo, que va un asesino, encontrar especies, registra. Ah, que claro que precisas de mucho más tiempo que otras cosas. Podemos ir a museos de historia natural, a también ahora muchas iniciativas de ciencia ciudadana como iNaturalist o a muchos recursos en línea, por ejemplo, GBIF, que tienen como mucha información con muchos datos um, de especies que podemos bajar. Um, Ahora también algo importante sobre estos datos, qué tipo de datos vamos a tener, si queremos apenas presencia, ausencia, cuántas ocurrencias son necesarias y si los meus datos están enviesados. Por ejemplo, si tenemos datos solo de presence only, que están cuando vais a un lugar, tenemos un lugar y tenemos como cada símbolo es una presencia. ¿Ok? Entonces fuimos a campo y pusimos especie A aquí, tenemos toda esta información. O si Caliar también tenemos presencia-ausencia, que también estuvimos en campo, son las mismas presencias, más cuando caminamos por esta área no encontramos a especie y también esa ausencia fue registrada, ¿ok? Y ¿cuántos registros son necesarios? Una pregunta un bocadinho difícil que tenemos que pensar en nossos dados nossa pregunta, porque hay gente que piensa que 10 registros puede ser, o 50 o más de 100, mas siempre es importante saber como a región donde vive, qué tan grande, qué tan pequeña, cuál es la pregunta de nuevo, mas, bom, es bom pensar, mas no una respuesta definitiva. Y también es importante saber si los dados están enviesados. Por ejemplo, un trabalho que fizemos con especies invasoras de aves y queríamos hacer un modelo a nivel global, mas casi todos los dados estaban en Norteamérica o Europa y es muy difícil tratar de saber o qué está a pasar no Brasil si no tenemos nada de información de acá. Entonces, nós, en este caso, hicimos un modelo sobre Norteamérica y Europa y dejamos el resto del mundo porque pensamos que no podíamos interpretar lo que está a pasar no resto del mundo si no tenemos dados, ¿no? Eh, Ahora vamos a hablar dos dados ambientales, las variables ambientales que precisamos. Hay muchas fuentes de datos ambientales, estos son los ejemplos, y, y podemos tener como clima o precipitación, tipo de vegetación, muchas cosas, pero una de las cosas más fáciles de obtener y muy utilizada es WorldClim, que son datos de clima.
Mas, de nuevo, eh, estos tipos de datos son muy fáciles de obtener. Estas son las variables climáticas de WorldClim, son 19 y son muy fáciles de bajar y puedes seleccionar área que tú quieras, resolución diferente, mas tienes que pensar cuáles variables son importantes. ¿Por qué precipitación sería importante? ¿Por qué a temperatura sería importante? Porque podríamos poner todas las variables, mas hay que pensar cuáles son las variables que precisas y por qué, como cuál es tu especie, ¿ok? Entonces, ¿y cuál es tu pregunta? Hay que pensar un bocadinho y si calhar tenemos que modificar un poquito, un bocadinho as variables si creemos que algo va a ser más o menos importante. Porque, por ejemplo, este es un mapa de elevación en Colombia y nos estamos a utilizar un mapa de elevación y trabajando con anfibios, porque los anfibios tienen una riqueza diferente a una elevación diferente. Mas, mas tienes que pensar como, ¿o qué te dice elevación? Porque elevación está muy relacionado con temperatura. Entonces, a temperatura, como un bocadillo más frío, si estás más alto, más encima en altitud, como elevación es más alta, entonces tienes que pensar que elevação, se calhar, não é a coisa que está determinando se uma espécie vive aqui, encontra-se aqui ou encontra-se lá, mas a temperatura, e a temperatura está relacionada com a elevação. Então, esses são o tipo de coisas que há que pensar quando queremos saber onde pode viver uma espécie. Ok? É, muito bom. Então, temos já dados de ocorrência, biológicos, presença ou ausência, temos nossas variáveis ambientales e depois o que vamos a fazer é fazer um modelo, ¿ok? Y en un modelo vamos a saber cuál es, cómo responde una especie a las diferentes variables ambientales y después con este modelo podemos hacer una predicción de la distribución de las especies y puede ser en condiciones actuales, como que decíamos antes, de algunos lugares donde podemos ir, que queremos saber si especie puede ser encontrada en algún lugar donde no tenemos registros de ocurrencia, o podemos usar como especies invasoras, donde que esta especie invasora puede vivir si tiene facilidad de movimiento facilidad de deslocarse para un nuevo lugar. O también podemos hacerlo para el futuro. Entonces, podemos utilizar las condiciones climáticas del futuro y crear un modelo para saber dónde que la especie va a vivir con diferentes condiciones climáticas. Nos no vamos a trabajar tanto con predicciones no futuro, vamos a ficar como en hacer los modelos y ver cómo funcionan, más para que sepan, como hay muchos modelos de circulación global y normalmente el futuro previsto para las décadas de 2050, 2080, y hay que saber cuál modelo de circulación es mejor para lo que están a hacer y área que están a trabajar, ¿ok? Um, Ok, entonces, hay diferentes modelos para hacer, depende de los datos que tengan, como apenas presencia ausencia, o presencia background, o presencia pseudoausencia. Entonces, esta categoría, cuando tenemos datos, por ejemplo, si vamos a campo y no hicimos un registro de ausencias de especies, entonces solo tenemos presencia, o que estos softwares o modelos hacen que toman um, ausências do background
de diferentes variáveis ambientais onde não se encontra a espécie, mas não são ausências reais, são pseudo-ausências, por isso. Mas isso é como o que utilizam. E eu faço os meus modelos, eu uso R, que é um software grátis, mas precisas de saber um bocadinho de programação. Então, o que vamos a fazer nesta aula é vamos a trabalhar com Maxent, que é muito fácil e direito de utilizar e é um bom ponto de partida para perceber como é que funcionam estes modelos. Um, También, só para que sepan, é difícil saber qual é o melhor método, porque não há uma resposta tão fácil. Este é uma representação de duas métricas para evaluar que tan bom é um modelo. Então, se os números mais grandes significa que o modelo é melhor. Por exemplo, este é Maxent, que vamos a utilizar. Mas, mas não sempre este é o melhor modelo de este, de novo, dependendo de o que estás tentando fazer e os dados que tenham. E também, agora, o que a gente faz muito é utilizar ah, muitos destes métodos, então fazem como eh, utiliza a resposta da espécie com método um método 2 método 3 e faz como um modelo utilizando muitos métodos que pode ser mais robusto, como um melhor modelo, utilizando várias respostas. E também vamos a fazer uma avaliação do desempenho preditivo dos modelos, mas esto vamos a falar na aula quando comecemos a ver os modelos. Ok, pues os veo na próxima aula. Chao.